Hola, buenas. En esta práctica vamos a medir las pérdidas de diferentes elementos pasivos utilizados en una instalación de RTV. En el nivel básico empezaremos calculando las pérdidas de los repartidores, pero antes de empezar explicaré cómo realizaremos las diferentes medidas. Para las pérdidas de inserción en los repartidores partimos de la salida de señal modulada del generador Promax, que irá conectado a la entrada del repartidor, y de la salida del repartidor un cable coaxial irá conectado a nuestro medidor de campo. Después, en el derivador, conectamos el cable con señal a la entrada y conectamos el otro cable en la salida de inserción, que irá al medidor. Finalmente, en el mezclador introducimos el cable con señal en la entrada de VHF o UHF y en la salida el cable al medidor. A continuación tenemos el esquema para medir la separación entre salidas. En los repartidores se conecta el cable con señal en una de las salidas y saliendo por otra de las salidas conectamos el cable al medidor. Para el derivador el cable con señal se conecta en una salida de derivación y el otro cable en la otra salida de derivación hacia el medidor. En el siguiente esquema os muestro cómo mediremos las pérdidas de derivación en el derivador. Conectamos el cable con señal a la entrada del derivador y salimos por una de las salidas de derivación al medidor. Ahora veremos cómo se conectan las tomas para medir las diferentes pérdidas. Para la pérdida de derivación conectamos el cable con señal a la entrada y el cable que va al medidor lo conectamos en la salida de televisión. Para medir la pérdida de inserción en la toma de paso habría que conectar el cable que va al medidor en la salida de la toma, dejando el de la entrada como está. Por último, en este esquema podemos ver cómo mediremos la separación entre entradas en el mezclador. Conectamos el cable con señal en la entrada de VHF o UHF, según sea necesario, y salimos por la otra entrada de UHF al medidor. Primero tomaremos una medida para poder calcular las pérdidas, conectando directamente el generador por la entrada de radiofrecuencia con el canal deseado al medidor de campo, y anotamos el valor obtenido. Para medir las pérdidas de inserción en el repartidor, conectamos el cable con señal en la entrada del mismo y conectamos otro cable en cualquiera de las salidas, hacia el medidor. Anotamos las medidas obtenidas para el canal 40 y el S1. Esto último lo haremos con todos los elementos para comparar los valores posteriormente en una tabla. Ahora, para medir la separación entre salidas del repartidor, cambiamos el cable con señal y lo conectamos a una de las salidas, para medir la señal desde la otra de las salidas. Con el PAU repartidor realizaremos las medidas en la segunda entrada porque la primera tiene una carga y la señal moriría en la misma. Para las pérdidas de inserción conectamos el cable con señal en la entrada y conectamos el cable que va al medidor a una salida. Para medir el rechazo entre salidas es lo mismo que con el repartidor anterior, conectando el cable con señal en una salida y el cable al medidor en otra salida. A continuación mediremos las pérdidas de inserción en el derivador. Para ello, introducimos el cable con señal en la entrada y el cable al medidor lo conectamos en la salida de inserción del derivador. Para las pérdidas de derivación, el cable con señal lo dejamos y el cable al medidor lo conectamos en una de las salidas de derivación. Y para la separación entre salidas, el cable con señal lo conectamos en una de las salidas de derivación y el de salida a la otra salida de derivación. Para medir las pérdidas en la toma de usuario, abrimos la pestaña con la entrada para meter el cable con señal y lo cerramos. Ahora conectamos el cable a la salida de televisión. Para continuar, mediremos las pérdidas de inserción de la siguiente toma, ya que es una toma de paso. Para ello, abrimos la pestaña e introducimos el cable con señal en la entrada y conectamos el cable al medidor en la salida de al lado. Para la pérdida de derivación, se realiza igual que la toma anterior. Para la tercera toma, medimos las pérdidas de derivación de igual forma que las tomas anteriores, y solo realizamos esa medida porque es una toma final como la primera. A continuación, en la siguiente tabla podemos ver las medidas tomadas en los repartidores y los datos que nos da el fabricante. En las pérdidas de inserción, aunque sean ligeramente superiores, se asemejan bastante a las medidas que nos da el fabricante, y en la separación entre salidas nos da unos resultados bastante menores a los del fabricante. En esta otra tabla tenemos las pérdidas del derivador.
y vemos que las pérdidas de inserción son buenas y coinciden prácticamente con lo que nos indica el fabricante. En las pérdidas de derivación hemos obtenido valores superiores a los dados por el fabricante y la separación entre salidas cumple con lo obtenido. Ahora, en la tabla de tomas de usuario, vemos que en la primera toma las pérdidas de derivación son superiores a las que nos da el fabricante. En la segunda toma, las pérdidas de inserción en VHF nos da un buen valor y en UHF nos dan un valor superior a las del fabricante. En las pérdidas de derivación de esa misma toma nos dan valores superiores. En la última toma, las pérdidas de derivación cumplen muy bien con los valores del fabricante. En el nivel avanzado comprobaremos las pérdidas en el mezclador, que cuenta con una entrada de VHF y dos entradas de UHF, una con paso de corriente y otra sin paso de corriente. Mediremos las pérdidas de inserción en UHF conectando el cable con señal a la entrada de UHF y el de la salida del mezclador al medidor. Para las pérdidas de inserción en VHF, cambiamos el cable a la entrada de VHF y cambiamos el canal a S1. Para el rechazo entre salidas UHF, conectamos el cable con señal a una entrada UHF y el cable de salida del mezclador a otra entrada UHF. Y para el rechazo entre UHF y VHF, conectamos el cable en la entrada VHF y el otro cable al medidor en la entrada UHF. En la tabla podemos ver que los valores de VHF y rechazo entre salidas UHF y VHF cumplen con lo que nos dice el fabricante, y las pérdidas de inserción en UHF son mayores que las que nos da el fabricante.